Bueno, entonces, estábamos con el tema de los tiempos de reacción, ¿sí? Es decir, esto que, por eso yo les decía esto de cronometrar el tiempo, ¿no? Que el sujeto demora en responder, ¿sí? Porque también esto nos habla de, digamos, de repente, cómo el sujeto se organiza o se posiciona frente a la tarea o frente a las consignas que se le dan en el cuestionario, ¿no es cierto? El tiempo de reacción es el lapso que transcurre, ¿sí? Entre la consigna y las subconsignas para cada reino y la aparición de la respuesta del sujeto. ¿Mm? Ay, perdón, pero se puede repetir. Sí, el tiempo de reacción es el lapso que transcurre entre la consigna o las subconsignas de cada reino y la aparición de la respuesta símbolo, o de la respuesta del sujeto, vamos a decir. ¿Mm? O de la respuesta que elige. ¿Mm? No tenemos que tener en cuenta acá los comentarios extras que hace el sujeto, ¿sí? O sea, simplemente acá lo que tenemos que tener en cuenta es la fundamentación, ¿no es cierto?, que el sujeto hace de su elección en cada una de las preguntas, ¿sí? Profe, le hago una pregunta. Sí, ¿Qué pasa cuando uno se encuentra, porque ahora preadolescentes, adolescentes están en esto que todo le da lo mismo? Entonces le hace la pregunta y no sé qué quiero ser. O eligen algo como lo notamos desganados uh-huh. y responden algo y te dicen, no sé, porque sí, yo qué sé, porque se me ocurrió. O sea, no nos dan una respuesta coherente Bueno, a lo que nosotros estamos tratando de preguntar. tenemos que, primero tratamos de que dé una fundamentación. Bueno, a ver, tratar de explicarme, tratar de decirme por qué. Si esto no sucede, ¿no? Y sucede o permanece, digamos, en una actitud como la que vos describís, eh, la, bueno, tenemos que evaluarlo justamente con el tema de los fallos, o sea, la no posibilidad de repente de fundamentar o de no poder sostener una respuesta o poder no, digamos, el tema del fracaso, por ejemplo, en las racionalizaciones, ¿sí? Eh, si, digamos, le hacemos la aclaración y el sujeto persiste en el mismo tipo de respuesta, bueno, lo dejamos así, ¿está? O sea, no. Tampoco la idea es, digamos, sugerirle la respuesta. Si de repente no hay respuesta del otro lado, como decís vos, Lorena, se da este tema de porque sí o porque me gusta, porque se me ocurrió, bueno, se consignará así y se evaluará de esta manera. ¿Mm? Bueno, los tiempos, digamos, esperables, tiempo de reacción esperables, oscilan entre los 10 y 30 segundos, ¿sí? Y los más cortos, digamos, los más breves pueden ser de menos de 10 segundos. Pero, digamos, lo esperable o lo que ocurre normalmente es entre 10 y 30 segundos. Ya cuando superan los 30 segundos se considera un tiempo un poco más excesivo, ¿sí? Digamos, cuando los tiempos de reacción se mantienen estables o alargados, ¿sí? En toda la prueba, responde un poco también a la forma de ser del sujeto. ¿Mm? Es decir, no tiene por qué llamarnos la atención porque, bueno, puede darse esto de que de repente el sujeto tenga esa forma de trabajar o de responder, ¿sí? Pero siempre
que se mantenga constante, ¿eh? No que solamente una respuesta fue larga, otra corta, no. Una respuesta, un retardo en el tiempo de reacción, ¿sí? O sea, una dificultad para poder responder en forma automática, ¿no es cierto? Digamos, hablaría de una dificultad de esa personalidad justamente para poder responder a la consigna que se plantea en el test, ¿sí? También hablaría también de una manera, como decía hace un ratito, de el tema de una actitud evitativa, ¿no? O dubitativa, de duda, como que no sabe qué elegir, ¿sí? Y como que necesita más esfuerzo de repente para poder organizarse frente a la tarea, ¿sí? Es decir, es el chico, por ejemplo, que en la escuela uno le da una consigna, ¿no? Y el sujeto necesita, es el chico que tarda en responder, que es lento, necesita entender, ¿eh? Bueno, acá ocurre esto, es decir, puede ocurrir que de repente, por cuestiones propias del sujeto, a lo mejor porque se siente inseguro, porque de repente siente que no puede dar la respuesta adecuada, bueno, que ocurra estos retardos, ¿sí? O acortamientos en la forma de responder, ¿sí? Cuando hay un acortamiento muy marcado, ¿sí? Es decir, que el sujeto responde rápido, esto también respondería a una actitud de evitar reflexionar y de repente enfrentarse a una situación de angustia. O sea, podría pensarse también como como un mecanismo de desinterés, vamos a decir, por parte del sujeto. Bueno, la idea es también poder indagar, ¿sí? Si el sujeto, por ejemplo, en otras pruebas ha tenido actitudes de este tipo. Y, y la cuestión pasa por un poco ver el por qué también muestra actitud. O sea, si es una actitud que lo hace por inseguridad o porque, digamos, directamente no le interesa. Un poco la actitud que describía Lorena cuando ella me preguntaba recién, ¿no? Eh, por ejemplo, que se da mucho. El adolescente es así, ¿no? O sea, esto es muy esperable, ¿no? Que un adolescente te diga, no sé, qué sé yo, no me interesa. O no sé, bueno, me da lo mismo. O sea, está esta actitud negadora o evitativa, ¿sí? Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es si los tiempos de reacción son muy abruptos, pero es decir, que aumentan o disminuyen abruptamente de una catexia a la otra. Que también, esto sería indicativo de que el sujeto, o que dentro del sujeto se presenta alguna situación de conflicto frente a alguna de las catexias, no con todas, ¿sí? Bueno, ver el hecho de por qué de repente esa situación se presenta amenazante para el sujeto. Cuando los tiempos de reacción disminuyen o aumentan a lo largo de la administración de la técnica de cuestionario desiderativo, tiene que ver un poco con el tema del manejo de la ansiedad, ¿sí? O sea, tiempo de reacción y ansiedad es como que están, digamos, íntimamente relacionados, ¿sí? Es decir, si el tiempo de reacción es más prolongado en las primeras catexias, es esperable, como les decía hoy hace un rato, que con las otras catexias vaya disminuyendo. Esto habla de una personalidad bien ajustada,
¿sí? Una personalidad, digamos, bien afirmada, frente a cualquier tipo de situación o a cualquier tipo de prueba a la cual el sujeto se ve expuesto, ¿sí? En cambio, cuando ocurre lo contrario, es decir, que aumenta el tiempo de reacción, quiere decir que está aumentando la ansiedad, ¿sí? Con lo cual, eso provoca de que justamente el tiempo de reacción sea excesivo, o sea alargado. Por eso parecen detalles, digamos, pero son elementos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de, y, digamos, pensar un poco, ¿no es cierto?, de repente, por qué se da con esas características o por qué se presenta de repente de esa forma. Entonces la cuestión pasa por decir, bueno, ir viendo, ¿sí?, estos detallecitos como para poder entender un poco cómo funcionan los mecanismos del sujeto. Y el último punto que tenemos para evaluar de cuestionario desiderativo es el tema de la secuencia de la elección de los reinos. Esto que hablábamos de que de repente la secuencia, digamos, está íntimamente relacionado con digamos, si es una personalidad sana o no, o el tipo de identificaciones que hace. Digamos, la secuencia esperable para las catexias positivas es primero animal, segundo vegetal y tercero objeto. ¿Por qué se considera que esta secuencia es la secuencia esperable o vamos a decir, la que revela un mayor grado de salud, vamos a decir, a nivel mental o a nivel personalidad? Porque al elegir en primer término un animal, ¿sí?, el animal habla de, o se refiere a cuestiones de vida o impulsos vitales, ¿sí?, o a seres vivos. Con lo cual, lo esperable o digamos, lo más saludable, digamos, es que elija justamente en primer término un animal, ¿sí? Es decir, que vaya yendo en una línea de mayor a menor, vamos a decir, impulso vital o elementos, digamos, que impliquen vitalidad, ¿sí? Es decir, ven que va bajando, es decir, primero el animal, después el vegetal y por último el objeto, ya carente totalmente de vida. Es decir, la idea es poder ver cómo el sujeto se va acomodando, ¿no?, frente a, o que vaya eligiendo, mejor dicho, elementos que tienen que ver con una mayor presencia de vida, ¿sí?, o con impulsos vitales o elementos que impliquen cierta vitalidad o cierto intercambio con el medio, vamos a decir. En cambio, cuando hablamos de las catexias negativas, ¿sí?, en las catexias negativas, ahí se da, vamos a decir, el orden inverso. Es decir, la secuencia esperable sería objeto, vegetal y animal. Es decir, el sujeto lo que va a hacer es, en estas elecciones, justamente va eligiendo lo que menos le gusta o lo que menos vida tiene. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es ir sacándose en primer término, ¿no?, vamos a decir, todo aquello que le resulta displacentero, que no tiene nada que ver con la vida.
que no tiene nada que ver con los impulsos vitales. Por eso la elección, o lo esperable o lo saludable, es que elija un sujeto que sea, un objeto, perdón, que sea totalmente carente de vida, en este caso un objeto inanimado, ¿sí? El tema de lo inanimado o de las elecciones o las alteraciones, vamos a decir, en la secuencia, tiene que ver, o lo que tenemos que observar es justamente la tendencia que el sujeto hace frente a lo animado y lo inanimado, ¿sí? Es decir, de repente, si elige en catexias positivas objetos inanimados, estamos hablando de un sujeto que de repente no se identifica con algo que tenga vida, que pueda haber alguna fantasía de muerte, que pueda haber alguna imagen totalmente negativa, ¿sí? El chico que le dice, vos sos un aparato, por ejemplo, ¿sí? Es decir, el chico que se le está diciendo eso, capaz que te dice, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Y te dice, no sé, un televisor, por ejemplo, ¿sí? Porque tiene cosas graciosas, porque tiene programas lindos, porque es divertido, pero no es algo que tenga vida, ¿sí? Es decir, por eso digo que cuando, o el hecho de elegir elementos que no tengan vida, hacen totalmente alusión justamente a esto, es decir, ¿por qué elige elementos? ¿Por qué se identifica de repente positivamente con elementos que no tienen vida? Bueno, puede ser justamente por esto, ¿sí? Porque no tenga ánimo, no tenga impulso para vivir. El tema es ver en qué forma, ¿sí? se presenta esto. De repente también dentro de las catexias negativas, ¿no? Ver que, por ejemplo, el primer elemento o el primer reino que descarta es el animal, ¿sí? Es decir, como que no se ve una persona de impulsos vitales, una persona que se mueva, una persona que de repente tenga una cierta expectativa de vida, o sea, son todas cuestiones que de repente tenemos que ir analizando y tenemos que ir pensando, ¿sí? Bien, estas un poco serían los criterios en cuanto a lo que tiene que ver con la evaluación de un cuestionario desiderativo. Es decir, tenemos que tener en cuenta el tipo de respuesta que el sujeto brinda, ¿sí? La fundamentación y el tiempo que tarda. Es decir, ¿qué es lo que vamos a analizar? Para repasar un poquito ya y como para ir ordenando un poquito el tema del análisis del cuestionario desiderativo. Lo primero que tenemos que analizar son los fallos, ¿sí? Si presenta fallos en lo que estos conceptos que yo nombré al principio de la clase cuando repasaba, ¿no? Primera disociación instrumental, segunda disociación instrumental. Si hay fallos en la identificación proyectiva y si hay fallos en la racionalización. Perdón, profe, ¿el segundo que dijo cuál era? Primera, disociación instrumental. Segunda, disociación instrumental. Identificación proyectiva. Y racionalización. Es decir, lo primero que tenemos que analizar es ver si se presentan fallos en estos 4 aspectos que yo les acabo de nombrar. Eso es lo primero. Después lo que van a analizar es qué pasa con el monto de ansiedad, qué es lo que se denota, vamos a decir, de la ansiedad.
el tiempo de reacción que emplea y ver qué tipo de secuencia emplea también en el cuestionario, en cuanto a los reinos. Es decir, la idea es de cada una de estas cuestiones que yo fui planteando, ¿sí? Ir fundamentando el por qué se daría, en base obviamente a los antecedentes del sujeto, poder dar una explicación de por qué el sujeto emplea estos mecanismos o se comporta de esta manera frente a la ejecución de la prueba de cuestionario desiderativo. Básicamente esto, la idea es analizarlo teniendo en cuenta todas estas pautas que yo les acabo de enumerar y poder dar una explicación, digamos, del comportamiento y de las identificaciones que el sujeto hace, ¿sí? Tengo una duda, porque el último punto es ver el tipo de secuencia en el cuestionario, pero Sí. eso, ¿no lo determinamos nosotros con las preguntas? Es la duda que me queda. No es que yo le pregunto... No, en realidad va a estar dado un poco por la respuesta que te va a dar el sujeto también. Pero si yo le pregunto qué animal le gusta hacer y cuál no, ya le estoy dando el reino, o sea que ya él me va a responder con un animal. O existe la Vos posibilidad decís en el caso de que vos le tengas que marcar los reinos, porque por ejemplo no puede elegir el reino. No, pensé que se preguntaba, por ejemplo, cuando yo le No, conté a alguien, no. Por a mí me lo ejemplo, mirá, determinaron. Lorena, sería así. Yo le pregunto, si usted no fuera una persona, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Un loro, ponele, qué sé yo. Perfecto, es amplio. Entonces él, si me tira un animal, si me tira un objeto, ahí Entonces me yo fijo. ahí voy a descartar el animal. ¿Me entendés? Yo en la segunda pregunta, lo que le voy a decir es, si usted no fuera una persona ni un animal, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? Excelente, profe. Por eso te decía, o sea, que es en base un poco, a ver, el orden que vos vas a ir haciendo en las preguntas, o lo que vos vas a marcar en las preguntas, tiene que ver con la respuesta que te va dando el sujeto. Por eso la secuencia la construye el sujeto, ¿se entiende? Bien. Bueno, ¿quedó más o menos claro el tema de cuestionario desiderativo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Cuando lean el material van a ver que en la última parte hace un análisis ya, pero más desde lo psicoanalítico o desde lo psicológico que me parece que no aporta. Y se van a embarullar y me parece que no tiene sentido. Digo, porque cuando vean el material se van a acordar de toda mi familia, más o menos, pero, digamos, porque parece un montón, pero básicamente, digamos, muévanse con estos puntos o estos criterios que yo les acabo de marcar, para no embarullarse ustedes. Para la próxima yo le voy a mandar el cuestionario para analizar y con eso vamos a trabajar, ¿sí? Así que bueno, y esta semana voy a tratar ya de mandarles el trabajo para el final, para acreditar en el final. ¿Está? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, gente, entonces nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Igual cualquier duda me preguntan, por plataforma o me mandan al mail, no tengo problema. Así que bueno, nos vemos. Genial, profe, gracias. Buenísimo. Chao, hasta Profe, luego. gracias. Chao, gracias. Profe. Chao, profe. Chao, chao.